también daros las gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Izquierda Unida. Además, en un día de estos entre semana, medio de puente, por tanto, muchas gracias por vuestra asistencia. Las políticas que se están llevando a cabo, las políticas de ajuste duro y continuidad de las ya iniciadas por otros gobiernos, que estamos sufriendo directamente en Castilla-La Mancha, digamos que dan para mucho como valoración, como acción política y sobre todo como para buscarle respuesta y alternativa, políticamente en la propuesta, pero también en la movilización. Hoy yo quería trasladaros algunos apuntes fundamentales en estas primeras reacciones que desde Izquierda Unida estamos dando al segundo paquete de recortes anunciado por la presidenta Cospedal, que como bien sabéis se une al primero que se presentó el 31 de agosto y que suponía solo aquel 1.800 millones de euros en recortes, y este supone 350 millones de euros adicionales. Lo primero que quería trasladar aquí en Ciudad Real es que, además de la letra pequeña y de la letra más gorda, podríamos decir, la letra mayúscula de estos recortes, hay que situarlos en el contexto político actual. Y el contexto político es que la derecha política y económica está aprovechando la coyuntura para transformar nuestro Estado social. Y eso lo está haciendo a través de dos líneas y caminos iniciados ya con los gobiernos del Partido Socialista, pero que se están perfeccionando en la forma y en el fondo. Y esos dos caminos son la privatización del Estado social, es decir, hacer caja de los servicios públicos más básicos, que es lo que le queda, lo único que le queda en estos momentos a la administración pública, hacer caja de esos servicios. Y la otra es devaluar las condiciones laborales de los trabajadores. Esas dos medidas fundamentales son un objetivo de la derecha política y económica en Europa desde hace mucho tiempo, y en España también, y eso es lo que se pretende hacer en estos momentos y lo que está llevando a rajatabla con sus medidas el Partido Popular. En el año 1996 entró a gobernar el Partido Popular y sacó, entre comillas, a España de la crisis, creando empleo, reactivando la economía en base a dos factores fundamentales. El primero de ellos fue la privatización de todas las empresas públicas rentables y estratégicas de nuestro país. Con eso consiguió hacer caja para después intentar reactivar la economía. Si eso lo trasladamos al año 2011, con lo que se está intentando hacer caja desde los gobiernos, por ejemplo el regional de Castilla-La Mancha, para reactivar la economía, es con los recortes en las condiciones salariales y en las condiciones laborales de los trabajadores y con la privatización de lo poco que le queda a la administración regional, a lo público. Y lo poco que queda es sanidad, educación y servicios sociales. Antes se privatizaron empresas, ahora se privatizan los servicios más básicos que tienen los ciudadanos y que necesitan los ciudadanos. Por tanto, estamos ante un ataque a los servicios públicos del Estado social, tal y como los conocemos hasta ahora, y además estamos en plena transformación de ese Estado social, llevándolo al terreno que siempre ha querido el capitalismo y las políticas neoliberales, al terreno del negocio. Todo es negocio ya en nuestro país y en Castilla-La Mancha. Y los servicios sociales, los sanitarios y la educación, que era, digamos, el cortafuegos que tenía la sociedad para garantizarse un mínimo de igualdad y de redistribución de la riqueza, tampoco es ya ese cortafuegos, tampoco es ese mínimo esencial. Ya todo es negocio y todo lo ocupa el libre mercado. Y eso es lo que a grandes rasgos, y además de la letra pequeña, significan las políticas que está poniendo en marcha María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha y que vienen, desde luego, muy ayudadas por la bandeja de plata que le sirvió el gobierno anterior del Partido Socialista. Pero es que en Castilla-La Mancha no solo vamos a sufrir estos recortes, porque ahora viene una segunda vuelta, y la segunda vuelta es la del presidente Mariano Rajoy, que va a impulsar dentro de pocas semanas una nueva vuelta de tuerca a estas políticas, con lo cual va a poner a Castilla-La Mancha
creemos nosotros de forma clara en un proceso de recesión económica y social donde se van a acentuar los déficits históricos que hemos arrastrado en los últimos años. Eso como valoración general. Como antecedentes a las políticas y las medidas que se están tomando, hay que tener en cuenta, desde nuestro punto de vista, algunos antecedentes muy claros y que son importantes también. Las políticas de ajuste duro de este gobierno regional son continuidad de las iniciadas por los erráticos gobiernos del Partido Socialista, también en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en privatizaciones que ya existen en sanidad, o en la enseñanza concertada, que hasta ahora nunca se ha tocado. Ha habido rebajas y recortes y ajustes en la educación pública, pero no en la concertada. Ha habido con anterioridad también recortes en gasto social, y los servicios sociales no eran un servicio estructurado de la Junta de Comunidades. Y sobre todo, los gobiernos del PSOE no han mirado a los ingresos, no han mirado a la vía de ingresos en la administración, cosa que sigue haciendo el Partido Popular. Por tanto, estas medidas nos traerán, desde nuestro punto de vista, más crisis y más paro, como ya ha ocurrido hasta la fecha. Y en Castilla-La Mancha, nosotros desde Izquierda Unida tenemos que seguir denunciando que estas políticas que ahora practica o lleva a cabo el Partido Popular tienen en parte un origen y tienen en parte una causa en la ley electoral de Castilla-La Mancha. Porque los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha han traído al PP en gran parte, por su modificación de la ley electoral, han traído las políticas y al PP en Castilla-La Mancha. Y para esto hay que recordar que tenemos una ley electoral, la más injusta y con el mayor déficit democrático de toda España, que ha permitido al PP gobernar con mayoría absoluta, porque en Castilla-La Mancha solo puede haber mayoría absoluta, no puede haber medias tintas, y que de esos polvos, estos lodos, y se aprueban planes de ajuste, como los que se están aprobando por el Partido Popular, de recortes de más de 2.000 millones de euros, sin consultar con nadie, y no ya consultar, sin negociar absolutamente con nadie. Por tanto, nos encontramos con que en las Cortes de Castilla-La Mancha tampoco está la voz de la calle y tampoco está la voz de la oposición a estas medidas neoliberales que nos ha traído también en parte el Partido Socialista. Y recordar que estas políticas, las de los recortes y las de los ajustes duros en el gasto social y en el gasto público, vienen de la mano del PP y del PSOE a través de un acuerdo que firmaron en agosto de modificación de la Constitución, en el que se recogía claramente que los dos partidos se comprometían a atender con absoluta prioridad la deuda, pagar el déficit y pagar los créditos que se deben a los bancos. Y esa es la prioridad, liquidación de la deuda. Ni los hospitales ni el de Manzanares, mantenerlo con gestión pública y con calidad, ni el de Tomelloso, ni las pensiones de los dependientes o la asistencia a los dependientes, ni los servicios sociales, no. La prioridad es la liquidación de la deuda. Por tanto, es una cosa que también tienen que conocer los ciudadanos, porque de ahí viene gran parte de las políticas que se están produciendo en la actualidad. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, lo hemos defendido en la campaña electoral, en esta reciente campaña electoral. Hay alternativas que no se quieren tomar. Hay alternativas que ni siquiera se quieren considerar. En parte porque lo que se pretende es esa transformación del modelo de Estado social que tenemos hasta la fecha. Seguro que de aquí a 2 años, los mismos del Partido Popular nos dicen que los hospitales, o a 2 años o a 2 semanas, que los hospitales es que no pueden tener gestión pública, solo puede existir la gestión privada. Ese es el ejemplo a lo que nos quieren abocar. Pero hay alternativas, y para nosotros la alternativa pasa por no quitarle dinero de los bolsillos a los trabajadores, a los que más necesitan en estos momentos, a los que más cuidado y atención necesitan, y por darle posibilidades también de movimiento económico a los trabajadores y trabajadoras, incluidos los trabajadores públicos, por mirar hacia los ingresos, a los ingresos de los que más ganan, que hasta ahora no han sufrido ningún menoscabo en sus ingresos, ni ha habido ninguna modificación, ninguna medida que se haya tomado que le afecte a los más poderosos, a los más ricos. Por eso nosotros creemos que en Castilla-La Mancha tenemos que ir a trabajar en la línea que marcaban los sindicatos o los trabajadores de Hacienda, los técnicos de Hacienda, donde señalaban que con una reforma fiscal justa y progresiva en Castilla-La Mancha,
y con una lucha adecuada contra el fraude fiscal se podrían obtener 1.500 millones de euros anuales. Y esas son propuestas que están extendidas y que debemos defender y que defendemos desde Izquierda Unida y que son posibles. Lo que pasa es que no se quieren realizar, porque parece que van más cómodos en la línea de los recortes y la privatización y la transformación del modelo, como venimos insistiendo. Por tanto, en Castilla-La Mancha lo que se ha puesto es en liquidación los servicios públicos más básicos y esenciales, que es lo único que le queda de público a la administración, al gobierno regional, al Estado en su conjunto. Después vendrá el tijeretazo de Rajoy, ¿no? Ese segundo tijeretazo. Y creemos claramente que condena a la región, a Castilla-La Mancha, a un retroceso económico y social sin precedentes en los últimos años. Y eso es mucho decir, tal como está nuestra región en estos momentos. Y con todo ello queremos hacer un llamamiento a la movilización sostenida, seria y con propuesta alternativa a las medidas que se están tomando desde los gobiernos, a esas medidas de ajuste duro. Consideramos que no se debe permitir, desde la ciudadanía, no se debe permitir que las conquistas sociales que hemos tardado tantos años en tener, ahora se aproveche la coyuntura para que desaparezcan por las políticas neoliberales y conservadoras. Y por último, el Partido Socialista, el tándem Caballero-Barreda, en lo que yo considero un error estratégico fundamental y que le da excusas al Partido Popular incluso para defender aún más mediáticamente sus medidas, han llamado a la movilización. Insisto, es un error estratégico, porque traslada a los ciudadanos inconsistencia, incoherencia, y desde luego han cometido muchos en Castilla-La Mancha este tándem en los últimos años, pero este es uno más. Cada uno que se movilice, llame a la movilización según quiera, y nosotros respetamos, pero desde luego este anuncio y este salir a la palestra, dos personajes tan significados de los años anteriores, viene a descentrar el tiro, viene a poner en la picota o viene a poner en la actualidad si Barreda está en la movilización o no está en la movilización, dándole artillería pesada mediática al Partido Popular. Y lo importante es que la movilización se haga y que además lo importante son el fondo, las causas y los motivos de esa movilización. Por eso nos parece un error estratégico que se haga este llamamiento, no desde el Partido Socialista, pero sí desde personajes tan significativos en todo lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha en los últimos años como Caballero y Barreda. Muchas gracias y bueno, por vuestra paciencia y por vuestra asistencia. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Y para mantener el estado de bienestar tal como lo conocemos ahora, efectivamente hacen falta los ingresos. Izquierda Unida defiende una reforma fiscal más progresiva y más justa. Sí. Pero defendería Izquierda Unida para mantener el estado de bienestar que esa presión fiscal fuera general para todos los ciudadanos. No. En el supuesto de que también los trabajadores tenemos que pagar un poquito más a mantener el nivel de bienestar, pues solamente se focalizaría en la reforma. Nosotros creemos que habría que... Un 47% creo de máximo, sí. imaginar. Sí, pero eso sería en el IRPF. La presión fiscal en España, desde luego, es una de las más bajas de la Unión Europea. Y los ingresos los ingresos en proporción al PIB que manejan las administraciones públicas es también un porcentaje más bajo que el resto de las comunidades, del resto de los países de la Unión Europea. Por tanto, en eso podemos avanzar mucho. Nosotros la reforma fiscal que defendemos es una reforma fiscal progresiva, de redistribución de la riqueza, donde quien más gana, más pague. Pero es que ya en estos momentos no solo quien más gana más paga las arcas públicas, sino que aquellos que siguen ganando muchísimos millones de euros o mucho dinero en momentos de crisis como los que vivimos, resulta que no están, arrimando el hombro de forma proporcional a lo que sí lo están haciendo los demás, es decir, aquellas clases populares o los más débiles, digamos, del eslabón económico. Por eso nosotros defendemos esa problemática o esas propuestas. Y en esa
esa propuesta de reforma fiscal, para nosotros es muy importante también el fraude fiscal, que por ejemplo en Castilla-La Mancha supone el 25% del Producto Interior Bruto. ¿Y quién realiza el fraude fiscal? ¿O quién comete ese fraude fiscal? Pues las grandes empresas, también en Castilla-La Mancha. Por tanto, en esas dos líneas creemos que podría haber ingresos suficientes. Y las profesiones, también los profesionales liberales, médicos, dentistas, etcétera, y también el ciudadano que paga para ahorrarse vida. O sea, sí, bueno, si hay menor no solo, sí, algunas veces se focaliza en ejemplos claros, no solo eso, el fraude fiscal se pone mucho más allá, pero sin embargo sí que está centrado en las grandes empresas y en los grandes patrimonios, porque solo el 3% de las grandes empresas de nuestro país defraudan 43.000 millones de euros, suficiente para no tener que hacer recortes en estos tiempos tan difíciles que corren también en Castilla-La Mancha. Y en Castilla-La Mancha se calcula que con calculamos, y hay más profesionales que lo defienden, que con un plan decente de lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar más de 1.000 millones al año de dinero de economía financiera. Por tanto, hay alternativas, nosotros las vamos a seguir defendiendo, pero me parece que no van por ahí las líneas del poder. ¿Más preguntas? Muchas gracias. ¿Hacéis puente o de lo que queda?